Un gusto saludarles nuevamente. Esta nueva sesión del curso de bioestadística. Empezaremos ya a evaluar las principales medidas estadísticas e iniciaremos con las más básicas. ¿Qué es lo que contendrá esta sesión? Una pequeña introducción de lo que son las medidas estadísticas, luego veremos las medidas de tendencia central, luego las medidas de dispersión y finalmente terminaremos evaluando las medidas de posición. Y cuando hablamos de medidas estadísticas, nosotros en todo momento estamos haciendo mediciones. Y cuando nosotros hablamos de estas medidas, nos sirven calcularlas específicamente porque nosotros vamos a tener una gran cantidad de datos y necesitamos analizarlos y para analizarlo necesitamos resumir esos datos. Entonces, las medidas estadísticas lo que hacen es recolectar estos datos y convertirlos en cantidades más pequeñas para que nosotros podamos analizar cómo está o algunas características de la población que nosotros estamos estudiando. Y es por eso que nos van a dar cierta información de cómo está la situación de esa población, cómo está la dispersión de esa población o algunos patrones de comportamiento incluso de los datos. Nosotros podemos determinar y analizar junto con las medidas estadísticas este, esta distribución de la población. Nos sirve para describir a nuestra población y con eso es como vamos a iniciar en en esta sesión. Un pequeño ejemplo para que ustedes vean la importancia de las medidas estadísticas y que las utilizamos básicamente todos los días. Simplemente no nos damos cuenta de que la estamos utilizando. Supongamos que Gaby sacó 35 puntos. Pónganse a pensar en este momento, si yo les hago la pregunta, ¿cómo le fue a Gaby? ¿Qué responderían ustedes? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Le fue regular? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo le fue a Gaby? Veamos algunos escenarios. Si el valor total de la prueba es de 100 puntos, sabemos que a Gaby le fue mal. 35 puntos de 100 fue una nota muy baja. Pero cuando hicimos el promedio de la clase fue de 28 puntos. Respecto a la clase o al promedio de clase, pues a Gaby le fue bien. Le sigue yendo mal porque la nota es muy baja, pero con respecto a la clase, le fue bien. Sacó una nota más alta. El valor más alto de la prueba fue de 40 puntos. Esto quiere decir de que Gaby fue de las que más alto probablemente tuvo de puntaje respecto al resto. Y el más bajo fue de 20 puntos. O sea que si nosotros vemos al final la nota de Gaby, vemos cómo, a pesar de que fue una nota mala, si nosotros generamos escenarios y nos ponemos a compararlo, podemos sacar algunas conclusiones adicionales. Entonces, a mí de nada me sirve tener un dato si no lo voy a analizar. Nosotros no hacemos las mediciones estadísticas solo porque queremos hacer las mediciones. Yo tengo que tener un objetivo de por qué quiero hacer esas mediciones. De lo contrario, no voy a realizar un cálculo efectivo. Por eso es de que siempre se los he mencionado en en las sesiones pasadas de que para yo poder hacer el cálculo de un análisis o de una fórmula estadística, yo lo voy a hacer en base a el objetivo que tengo de mi investigación. Iniciemos entonces a ver las medidas de tendencia central. Ustedes se darán cuenta que en cada una de las diapositivas que yo les ponga, les voy a poner una definición y les voy a poner algunos puntos claves que ustedes deben saber de cada una de estas medidas. Luego ya podrán revisar la literatura y la bibliografía que se les ha propuesto para que lo vayan revisando. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, vamos a hablar que vamos a tener mediciones que nos van a dar los valores de nuestro conjunto de datos que están más hacia el centro.
vamos a ver qué tanto están distribuidos, pero hacia el centro de nuestro conjunto de datos. Y vamos a tener tres medidas importantes: la media aritmética, la mediana y la moda. Empecemos con la media aritmética. Ustedes van a ver cómo está compuesta estas diapositivas. Van a tener, siempre les presento cuál es la fórmula para que ustedes la conozcan y la definición y algunos puntos claves. Cuando hablamos de media aritmética, entonces estamos hablando que va a ser el resultado de la suma del valor de de todas las variables o los datos que nosotros tengamos, y la vamos a dividir entre el total de los individuos que tenemos en el conjunto de nuestra población. Entonces es la sumatoria de todos los datos dividido a la población. Y esto nos da un promedio. Bien, muy importante saber que ese promedio, primero lo podemos calcular solo para variables numéricas. Hablábamos que las variables numéricas son de intervalo o de razón. También solo puedo calcular una media dentro de un conjunto de datos, no va a tener más. Y algo muy importante es que es sensible a la presencia de valores muy separados del resto de los datos o valores extremos. Veamos un ejemplo. Y si nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo, tenemos nuestro conjunto de datos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos en este momento. Yo lo sumo y eso me da 88. Al momento de dividirlo dentro de toda de todo el conjunto de datos, eso me va a dar, dividido dentro de 10, me da 8.8. Ahora, les mencionaba que es sensible a los valores extremos. Vean ustedes que si yo hago la suma de todos los datos, pero le quito el 50, la media me da de 4.2. Pero si le sumo el 50, me da de 8.8. Esto quiere decir que este valor extremo sí me va a afectar a la media que estoy calculando. Otro ejemplo, sumando las edades de toda la sección. Si yo saco un promedio de todas las edades de la sección, probablemente me va a dar 18.5, 18.5 o 19. Por ahí estará el promedio de la sección. Ahora, si yo le agrego la edad del profesor a ese conjunto de datos, entonces ya no va a ser 18.5. Probablemente ese 18.5 va a cambiar hasta 25 probablemente, o 23, 24, 25. Probablemente ese será el promedio de la edad. Entonces vean cómo un dato, solo un dato que es extremo, me puede modificar esa media. Hagámoslo de otra forma. Al promedio o a las edades de toda la sección, yo le voy a sumar la del hijo más pequeño del profesor. Entonces, ya no va a ser un promedio de 18.5, sino que como la edad es extrema, ustedes pongámosle 7 años, entonces ese dato va a jalarme la media más baja y me va a dar probablemente una media de 14 o de 15 años, ¿verdad? Entonces, vean cómo esos datos extremos sí me pueden afectar al final la, el dato de la media. Y en algún momento nosotros hacemos una limpieza de datos para poder evitar estos sesgos que nos podría dar estos datos extremos, porque no está correcto decir que mi población en la sección en general tiene 23 años, porque no es cierto, ¿verdad? Es solo un dato el que me está alterando esa media. Sigamos entonces, y la mediana únicamente es el valor que va a quedar justo al centro de todos los datos. Si yo pongo mis datos en una recta numérica, si los ordeno desde el más pequeño hacia al mayor, yo voy a tener que la media es el dato que está justamente al centro y que me va a dividir a mis datos en dos partes iguales. Eh, um, cómo yo calculo la media? Pues es la cantidad de datos que yo tengo más uno dividido entre dos. Si mi n, recuérdense que la n es la población que yo voy a tener. Si mi n es impar, entonces solo utilizo esta fórmula, pero si mi n es par, yo tengo que utilizar
la media aritmética de los valores que ocupan estos lugares al momento de dividirlo entre dos esa cantidad de población. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es, si mi población es impar, simplemente lo divido entre de dos y el dato que me dé, esa es mi media en la que yo voy a encontrar. Ahora, si mi población es par, yo lo que voy a hacer es de que esa población me va a quedar, por ejemplo, 7,5. Entonces yo voy a seleccionar el 7 que está anterior y el 8 que está adelante. Eso lo sumo y lo divido y entro de 2 y ya me queda entonces mi mediana. Vamos a ver el ejemplo. Y, generalmente la mediana la utilizamos cuando disponemos de pocos datos y aquí no va a variar si tenemos algún valor extremo como la edad que acabamos de ver de los ejemplos de la edad del profesor o la del hijo del profesor. Aquí no va a variar porque lo que estamos viendo es la posición, no estamos sumando los valores. Y entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Si ustedes se dan cuenta, tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿verdad? Entonces, la fórmula era la cantidad de datos más uno dividido dentro de 2. Aquí tengo 9 más uno 10 dividido dentro de 2 5. Entonces, el dato que está en el 5 es el que está en el centro. Uno, 2, 3, 4, 5. Esta es mi mediana, el 3. Perdón. Ahora, ¿qué pasa si mi mediana eh, mm, es par? ¿Verdad? Aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces es dividirlo dentro de 2, porque le tengo que sumar uno, ¿verdad? Entonces eso me quedó que los datos que están en el centro es 3 y 5. Cuando yo utilizo el 3 y el 5 los tengo que sumar, lo vuelvo a dividir entre 2 y esto me da 4. Finalmente, la mediana, entonces, aunque no esté dentro del conjunto de datos, va a ser 4 para este conjunto de datos que es par. Entonces, es bien importante recordar que la mediana, entonces, será la cantidad de la población más uno dividido 2 y la mediana con datos pares tengo que utilizar los datos que están en el centro, los sumo y los divido entre dos y ahí encontraré yo mi mediana. El tercer, la tercera medida también es centrar en la moda y como su nombre lo dice, es lo que más se repite, ¿verdad? Es el valor que yo voy a tener más veces o con una frecuencia mayor dentro de mi conjunto de datos, ¿verdad? Así como cuando se ponen de moda algún tipo de tenis, entonces todos lo están utilizando, por eso está de moda. Le decimos que está de moda, ¿por qué? Porque lo vemos muchas veces. Entonces, lo podemos calcular en cualquier tipo de variable, la moda no hay ningún problema, la podemos calcular en variables cualitativas o cuantitativas y vamos a tener tres tipos de moda. Estamos hablando de que la moda unimodal es cuando solo un dato tiene mayor frecuencia, multimodal cuando más de un dato tiene la mayor o la misma frecuencia y amodal cuando no hay frecuencias iguales o todas son iguales. Veamos los ejemplos. A cierto grupo de una sección se le hizo la pregunta de qué es lo que hacían en sus tiempos libres. Y esto fue lo que respondieron. En total fueron 97 personas a las que se les preguntó. Y esta fue la distribución. Si ustedes se dan cuenta, 51 personas respondieron que hacían deportes, 8 que realizaban mantenimiento de algún tipo de servicio, 17 hacían música, 10 hacían cine o les gustaba ir al cine, 6 la lectura y 5 otros. Si ustedes se dan cuenta cuál es la frecuencia mayor es 51. Eso quiere decir de que mi moda en este caso es un dato el que más se repite, eso es una moda unimodal, el dato que más se repite. Pero veamos esta otra parte. En la siguiente columna se le hizo la misma encuesta a otro grupo de personas y se les preguntó la misma pregunta. Y aquí resultó que 34 hacían deportes y 34 hacían música también. Es el dato mayor, pero también se repite dos veces. Esto quiere decir que tenemos dos modas y esto le llamamos nosotros multimodal. Si hubiera algún otro 34, serían tres modas y seguiría siendo multimodal. Ahora, cuando hablamos de moda a modal. Si ustedes se dan cuenta, en este grupo que se le hizo también una nueva encuesta y es un nuevo grupo, todos tuvieron la misma frecuencia.
todos tuvieron 16. Esto quiere decir de que no tenemos moda. No hay un dato que se repita más veces, por lo tanto decimos que la moda en este caso es amodal. Esto quiere decir que no hay moda. Entonces, unimodal, solo un dato se repite; multimodal, dos o más datos se repiten con mayor frecuencia; y amodal, todos los datos se repiten o no hay ninguno que se repita con mayor frecuencia. Y aquí finalizamos entonces las medidas de tendencia central. Y ahora pasamos y vamos a pasar a evaluar algunas gráficas del por qué nosotros vemos cómo estos valores extremos en algún momento nos podrían afectar. Nosotros siempre buscamos específicamente que tengamos una distribución simétrica de nuestros datos. Si ustedes se dan cuenta, la media, la moda y la mediana debiesen estar todos muy relacionados hacia el centro. Por eso es de que nosotros vemos que la media y la moda, en algún momento nos van a dar los datos que están más centrales. Y eso es lo que generalmente, si tenemos una distribución normal, tendremos una distribución simétrica también. Y es lo que nosotros vamos a buscar. Pero podemos tener otros tipos de distribución, como la distribución asimétrica negativa. Ustedes se dan cuenta que la media permanece en el centro, pero es mucho, se va más o menos la mediana y la moda se van desviando hacia la derecha y la media queda hacia la izquierda, y esto quiere decir que tenemos una distribución asimétrica negativa. Ahora, si tenemos una distribución asimétrica positiva, entonces la media quedará del lado derecho de la mediana y de la moda. Entonces vean cómo cambian las gráficas. Aquí tenemos una distribución simétrica, aquí tenemos una distribución que está echada hacia el lado derecho y de este hacia el lado izquierdo. Y esto le vamos a llamar nosotros ya sea negativa o positiva dependiendo de la posición. Pasemos entonces a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, al contrario de las medidas de tendencia central, lo que hacen es que nos indican qué tanto se alejan o se dispersan los datos de la parte central. ¿Respecto de qué? De la media aritmética generalmente. Vamos a tener distintas medidas, las que nosotros nos vamos a revisar mucho más dentro de nuestra sesión y el curso es el rango del recorrido, la varianza y la desviación estándar y el rango intercuartílico. Hay una medida que se llama coeficiente de variación, pero en este caso nosotros no la vamos a realizar dentro de nuestros ejercicios, pero es importante que ustedes sepan que el coeficiente de variación también es parte de las medidas de dispersión. Empecemos con el rango recorrido. Es una medida muy sencilla. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para calcular mi rango recorrido? Es primero calcular cuál es mi dato que tiene mayor valor y luego cuál es el dato que tiene menor valor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es restarlos. Y esto lo que me va a dar es eh, eh, cuántos datos tengo entre el mayor y el menor. Realmente no es una medida muy significativa, pero la podemos calcular. Va a ser más o menos un complemento de la mediana. Recuérdense que la mediana es la parte central, es el dato que me divide mis datos en dos partes iguales. Y entonces aquí yo voy a tener no solo cuál está en el centro, sino cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. Entonces, el ejemplo, yo tengo mi conjunto de datos. ¿Cuál es el valor mínimo? Es 1 y el valor máximo es 8. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es restarlos. 8 menos 1 y esto me dio 7. Esto quiere decir que hay 7 valores entre el dato más pequeño y el dato más grande. Es importante saber que entre mayor es el recorrido, quiere decirte que hay más distribución, o sea, esos datos están más dispersos, y entre menos es el rango recorrido, pues esos datos van a estar más hacia el centro. Esa es más o menos la importancia de calcular un rango o recorrido en algún momento. Luego pasemos a la varianza y a la desviación estándar. Cuando hablamos de varianza y desviación estándar, son dos medidas distintas, pero para yo poder calcular la desviación estándar necesito calcular la varianza. Estas dos medidas entonces se van a basar en la desviación de las observaciones con respecto a la media aritmética. ¿Qué tanto se dispersan los datos respecto de la media aritmética?
Cuando hablamos de varianza, entonces es una dispersión muy relativa del tamaño de la muestra, ¿verdad? Lo que les mencionaba, y respecto a la media aritmética, pero me va a servir específicamente o me va a dar un mejor dato siempre la desviación estándar. Y, siempre vemos nosotros, y como les mencionaba, la desviación estándar, ¿qué es lo que va a buscar? Es cuánto se alejan los datos desde el centro. Y cuando yo calculo la desviación estándar, me sirve mucho para comparar y este no se va a ver afectado si yo hago un cambio dimensional. Esto quiere decir que en algún momento yo puedo utilizar kilómetros o metros y siempre me va a dar el mismo análisis. No se va a ver afectada si yo utilizo libras o kilogramos, si utilizo centímetros o utilizo metros, kilogramos o metros, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre nos va a dar un buen análisis, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, yo les traigo tal vez algo que se sale un poco de la medicina, pero es un ejemplo muy gráfico. En algún momento lo encontré en las redes y me pareció un ejemplo muy gráfico para que ustedes puedan entender. Entonces, analicen ustedes esta gráfica y vean que tienen ustedes eh, una serie de distintas razas de perros. En este caso, eh, vamos a tener un perro que es más grande, podemos decir que es un Rottweiler, tenemos también un galgo, tenemos un pseudo salchicha que tiene pelo, pudiese ser, tenemos también otra raza como el Bulldog francés y otra raza como eh, el Schnauzer, ¿verdad? Que solo que este Schnauzer es de la raza grande. Entonces, cada uno, ¿qué es lo que hicieron? Pues se juntaron estos amigos para evaluar cuáles eran las mediciones de sus perros en cuanto a la talla y evaluaron que eh, pues me hicieron la medición del tamaño de cada uno de ellos, desde el piso hasta el hombro de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el Rottweiler medía 600 milímetros, el Galgo 470, el más pequeño 170 milímetros, en este caso el siguiente 430 y finalmente el último 300 milímetros. ¿Qué es lo que van a hacer? Recuérdense que la medición de la desviación estándar es para evaluar cuánto se dispersa respecto a la media. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la media. ¿Cuál es la media? Es la suma de todos los valores dividido la cantidad de la población. Y esto me dio 394 milímetros. Entonces, 394 es la media que yo voy a tener. Luego entonces necesito calcular la varianza, porque sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces primero yo calculo la varianza. Ustedes van a ver aquí en línea verde, que están viendo, esta es la media, los 394. Entonces, ¿cuál es la definición de la varianza? ¿Cómo hago yo el cálculo de la varianza? Veamos este dato que dice 206 al cuadrado. ¿De dónde salió este primer 206? Este 206 es la diferencia entre el valor del primer dato, cuánto mide el primer perro, dijimos que este está midiendo 600, menos la media, 394. Entonces es la diferencia del dato menos la media y yo la elevo al cuadrado. Entonces 600 menos 394 me dio 206 y esto yo lo elevo al cuadrado. Y esto lo voy a hacer con todos los datos. Si yo tengo 100 datos, con los 100 datos lo tengo que hacer. Si yo tengo 5000 datos, con los 5000 datos lo tengo que hacer. Y entonces ustedes se dan cuenta que en el segundo dato, en el segundo perro es 76 y lo elevo al cuadrado. En el más pequeño me dio un número negativo, pero como lo elevo al cuadrado, automáticamente va a cambiar a positivo a ese número. Luego está 36 el siguiente y 94 el que sigue. Voy a hacer la sumatoria de esto y lo voy a dividir dentro de la población. Y esto es lo que me va a dar es 21.704 milímetros en este caso. Pero este 21.704 me cuesta analizarlo en algún momento. Por eso es de que yo lo que hago es sacar la raíz cuadrada de este 21.704
¿Para qué? Para yo calcular la desviación estándar. Entonces, mi desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Y en esta oportunidad el valor es de 147. Y entonces vamos a ver qué tanto se dispersa del respecto de la media, ¿verdad? Entonces, la desviación estándar en este caso va a ser útil porque ahora vamos a ver qué alturas están a distancia, pues menos o más de la media con respecto a esta desviación estándar. Tenemos la media y recordemos que la desviación estándar es de 147. Entonces, esta desviación son como nuestros límites, ¿verdad? De lo que estamos nosotros calculando. Entonces, a la media yo le sumo 147 y se recuerdan que la media era 394 más los 147, entonces me dará que esta línea azul, que es mi límite superior, serán 541. Pero a ese 394 también le tengo que restar esos 147. Y eso me va a dar entonces 247, que va a ser mi límite inferior. Y si ustedes se dan cuenta, hay algunos datos que se salen de esos límites y esos datos en algún momento, ya cuando estamos haciendo una investigación, pues yo tengo que ir a evaluar por qué se salen de ese límite en el que estoy, ¿verdad? Entonces, para esto me sirve a mí la desviación estándar para saber qué tanto se dispersan todos nuestros datos respecto a la media. O sea que estos datos son los que están en el centro de nuestro conjunto de datos y estos son los que están más dispersos. ¿Ah? Y generalmente lo estamos utilizando solo a una desviación estándar. Entonces, la desviación estándar nos va a generar unos límites para saber qué tanto se dispersan respecto a la media. Ahora, tenemos una medida más adelante que vimos que se llama rango intercuartílico, que es de dispersión, pero vamos a ver primero las medidas de posición, porque necesito que sepan qué es un cuartil antes de ver la medida del rango intercuartílico. Entonces, las medidas de posiciones simplemente van a ser una serie de números que se van a dividir dentro de nuestra muestra que va a estar ordenada. Muy importante saber que yo voy a tener mis datos ordenados desde en una recta numérica, yo los tengo ordenados del más pequeño al más grande, de menor a mayor. Eso va a ser muy importante. Para yo poder hacer las divisiones. Y aquí tenemos percentiles, cuartiles y deciles. Vamos a empezar con los cuartiles y los cuartiles van a ser tres valores que yo voy a dividir en esa recta numérica. Y cada cuartil va a tener un valor del 25%. Entonces, yo tengo mi recta numérica que va desde el 0 hasta el 100. Si yo divido esa recta numérica de 100 dentro de cuatro partes iguales, eso me va a decir que cada parte tiene un valor del 25%. Entonces el cuartil uno es desde el 0 hasta el 25 en mi recta numérica y vale 25%. Mi cuartil 2 es desde el 0 hasta el 50% o hasta el 50 y vale 50%. Y el cuartil 3 es desde el 0 hasta el 75 y eso va a valer 75%. ¿Por qué ya no calculo yo el Q4? Porque eso es igual al 100%, ¿verdad? Entonces, estos cuartiles me van a servir a mí específicamente para determinar un dato. Y vamos a ver el ejemplo. Muy importante, se recuerdan que les mencionaba que la mediana era el dato que me divide a mis datos en dos partes iguales. Esto quiere decir que está exactamente al 50%. Entonces, por eso, ¿qué quiere decir? Que el cuartil 2 va a ser igual que la mediana. Entonces, veamos para qué me va a servir a mí calcular estas medidas de posición, estos cuartiles. ¿Verdad? Este es un ejemplo que nos ponía ya el doctor Roldán en alguna de sus diapositivas y me piden entonces calcular el dato que está específicamente en el 25% de todos los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos un conjunto de edades y me piden calcular el 25% que es el cuartil uno. Entonces yo cuando hago mis mediciones, recuerden, en mi recta numérica tengo de 0 a 100, yo divido esto dentro de 4, el cuartil uno vale 25%. Pero este dato específico que es el que me va a decir hasta dónde termina el 25% es el que yo tengo que averiguar.
Entonces, mediante la fórmula de los cuartiles, yo averiguo que en todos estos años el dato exacto es 30 años. Entonces yo puedo tener en mi recta numérica pacientes desde 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero el 25%, para yo tener este 25%, tengo que incluir a todos los que tienen hasta 30 años. Entonces, recuérdense que están ordenados de menos a más. Entonces aquí yo voy a tener el 25% de los que pudiésemos decir que tienen 30 años o menos, o incluso el 25% de los más jóvenes en este caso, para yo poder en algún momento decir, bueno, yo quiero evaluar solo la población hasta 30 años, entonces, o el 25% de la población, yo lo quiero dividir. Y entonces saco esta población, este 25%, me lo llevo, ¿verdad? Y analizo solo este 25%, o al contrario, el 75%. Yo quiero analizar a los 75, al 75% de los pacientes que tienen más edad. Entonces, todos los que están arriba de 30 años me los voy a llevar. ¿Por qué? Porque yo quiero analizar solo esta parte. Entonces, me va a servir para encontrar un dato exacto dentro de la recta numérica para yo poder dividir a mis poblaciones. ¿Dónde van a ver ustedes más el uso de cuartiles también? Es en el curso que van a llevar en tercer año sobre economía de la salud, en donde nosotros muchas veces la calidad de vida o los ingresos se califican por cuartiles. Entonces el cuartil uno generalmente es el de menos ingresos, luego el cuartil 2 está el de ingresos medios bajos, cuartil 3 ingresos medios altos y el cuartil 4 los que tienen mayor ingreso, ¿verdad? Entonces, muchas veces ahí utilizamos también cuartiles para que ustedes lo tengan en cuenta. Veamos ahora percentiles. Ya entendimos que son medidas de posición y que vamos a dividir la recta numérica en cierta cantidad de partes iguales. Y cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de por ciento, del 100%. Entonces yo voy a dividir a mi conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿verdad? El percentil uno va a valer 1%, el percentil 2 2%, el 3% etcétera. Así como el cuartil uno valía 25%, aquí vamos de uno en uno, ¿verdad? El percentil uno 1%, y así, respectivamente. Muchas veces se utiliza en pediatría para analizar el crecimiento de los recién nacidos, ¿verdad? Se va evaluando unas curvas de crecimiento y con base al percentil en donde se encuentre, entonces pueden ellos, los pediatras, determinar si el paciente va creciendo normal en talla o si se está quedando un poco retrasado. Entonces, se utiliza mucho el área de pediatría los percentiles, incluso la desviación estándar. Van a utilizar mucho la desviación estándar incluso para evaluar peso o talla de los niños. Por ejemplo, para yo determinar si un niño tiene sobrepeso u obesidad o tiene bajo peso, yo no utilizo el índice de masa corporal. Yo voy a utilizar percentiles y desviaciones estándar para determinar si ese paciente está en sobrepeso, si está en obesidad o si está en bajo peso o finalmente está en un peso normal. Entonces ahí es donde más vamos a ver que se utilizan estos percentiles. Algunas igualdades. El percentil 50, se recuerdan que dijimos que era el cuartil 2 y que es igual a la mediana. El percentil 25 es igual al cuartil uno, que equivalen al 25%. El percentil 75 es igual al cuartil 3, que equivalen al 75%. Nuevamente un ejemplo de los que nos daba el doctor Roldán, y seguimos con los años ordenados de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Yo quiero saber o quiero encontrar los datos del 15% de los más jóvenes. Entonces, ¿a partir de qué edad o en qué edad yo debiese hacer esa división? Voy a calcular el percentil 15 porque estoy hablando del 15%. Hago mi fórmula de los percentiles y me sale que el dato que está, el último dato que me divide el 15% es 25 años. Entonces yo voy a escoger a todos los que tengan 25 años o menos.
¿Cómo lo interpreto? ¿Verdad? El 15% tiene 25 años o menos y el 85% tiene 25 años o más. Yo puedo sacar a este grupo de personas y me los llevo a otro lugar para poderlos analizar. O puedo agarrar el 75% y ya me los llevo yo, perdón, el 85% ya me los llevo yo para poder analizarlo solo a ese grupo. Y luego están los deciles. Esta es una, igualmente yo puedo dividir mi conjunto de datos, pero en 10 partes iguales, en 9 partes al final. Serán 9 deciles y cada decil vale 10%. Así como el cuartil uno valía 25%, el percentil uno valía 1%, el decil uno va a valer 10%. Y aquí tenemos 9 deciles. 10 deciles será el 100%. El decil 3 es el 30%, el decil 7, 70%. Aquí nos vamos de 10 en 10, ¿verdad? Para poder hacer la partición de esa recta numérica del 100%. Es un caso particular de los percentiles, sí, ¿por qué? Porque solo nos estamos siguiendo de 10 en 10. El decil 5 será igual a la mediana y también va a ser igual al cuartil 2, al 50%. Entonces, es importante que recordemos esa analogía. Nuevamente un ejemplo, y pues seguimos con los años. Yo quiero calcular el decil 7. El decil 7 es el 70%. Por lo tanto, el dato que está en ese decil es 55 años. Y aquí yo ya divido que el 70% tiene 55 años o menos y el 30% tiene 55 años o más. Entonces no cambia mucho las medidas de posición en este caso. Y regresemos un poco entonces ahora a las medidas de dispersión. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de un rango intercuartílico? Ahora ya saben cuáles son los cuartiles, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, yo para hacer una medición de dispersión que se llama rango intercuartílico necesito calcular el Q3 y el Q1, el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es restarlos. Voy a restar el cuartil 3 menos el cuartil uno, ¿verdad? Entonces yo tengo edades, por ejemplo. Cuartil 3 me dio 75 y el cuartil uno me dio 25. Entonces yo lo resto y eso me va a dar 50. Esto quiere decir de que el rango intercuartílico a mí me da el 50% de los datos que están en el centro. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿verdad? Tenemos cuartil uno, cuartil 2 y el cuartil 3. Cuartil uno, 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces el cuartil 3 menos el uno y esto me va a dar el 50% de los datos que están hacia el centro. Y recuérdense que estas son medidas de dispersión, entonces igualmente entre mayor es el rango, pues mayor voy a tener yo de dispersión, tal y como cuando calculábamos el rango o recorrido. Para ir finalizando, entonces, como a modo de resumen, tenemos nuestra recta numérica. Los cuartiles los divido dentro de 4, cada uno vale 25%, pero recuérdense que se van sumando. El cuartil uno vale 25, el cuartil 2 vale 50%, el cuartil 3 vale 75%. Cuando hablo de percentiles, estoy hablando que me voy de uno en uno. Percentil uno vale 1%, el percentil 2 3% y así sucesivamente. El percentil 97 valdrá 97%, el percentil 98 98%. Algo muy importante para que ustedes se recuerden es que el cuartil uno equivale al percentil 25. Esto es 25%. El cuartil 2 50%, que es igual al decil 5, es igual al percentil 50 y esto va a ser nuestra mediana. O sea que si en alguno de los exámenes se les pone a calcular estos datos, cuartil 2, decil 5, percentil 50 y mediana, todos tendrán que ser el mismo dato. Si hay alguno que no es idéntico o no es igual, entonces hay algún error en el cálculo que ustedes están haciendo. Y finalmente el Q3, que es el percentil 75, que equivale al 75%. Estas son las fórmulas que nosotros utilizamos para
calcular la varianza, la desviación estándar y la media, que son los datos que más utilizamos de los que vimos en esta oportunidad. Estos ustedes los van a ver en muchos estudios y estas son las fórmulas. Esto es lo que nos vamos a ahorrar un poco en poder despejar estas fórmulas porque vamos a utilizar la inteligencia artificial para poder hacer estos cálculos en las siguientes clases. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué les pongo estas fórmulas? Es para que ustedes vean la notación científica. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos las fórmulas que utilizamos cuando estamos evaluando a la población completa. Y abajo tenemos la notación científica de las fórmulas que utilizamos cuando estamos utilizando una muestra. Se recuerdan que en la muestra es estadística inferencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La simbología. Si ustedes se dan cuenta, en la varianza es delta o teta, ¿verdad? Es al cuadrado. Y está la fórmula, que era la sumatoria de de las diferencias dentro del dato y la media dividida dentro de toda la población, pues que las elevamos al cuadrado. La desviación estándar no va a ser más que la raíz cuadrada de la varianza, y ustedes se dan cuenta que aquí aparece ya sin la raíz cuadrada. Y la media utilizamos la micra o mu para poder, para poder hacer la notación científica y siempre estamos utilizando a toda la población. Ahora, cuando yo utilizo una muestra, mi varianza es una S al cuadrado, mi desviación estándar será una S, la raíz cuadrada de la S al cuadrado, ¿verdad? Y la media va a ser una X con una barra. Y si ustedes se dan cuenta, aquí utilizamos la N, que es la N de que estamos utilizando mayúscula toda la población, y en este caso en la muestra utilizamos una N minúscula y me dice que es estoy utilizando una muestra, no la población completa. Esa es la importancia de que ustedes conozcan la notación científica también, porque ahora ya saben de que si les aparece esta fórmula de la desviación estándar, quiere decir que están utilizando a toda la población, y si les aparece esta, están utilizando una muestra únicamente. Como conclusiones, tres grandes medidas entonces, las primeras y las básicas de estadística, las medidas de tendencia central, y estas van a ser la media, la mediana y la moda, y me van a decir qué tanto están agrupados hacia el centro de nuestros datos. Las medidas de dispersión van a ser rango recorrido, la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. Y estos me van a decir qué tanto se dispersan los datos respecto del centro, en este caso de la media aritmética. Y finalmente las medidas de posición, que son los cuartiles, los percentiles y los deciles. Y estos me van a dividir al conjunto de datos ordenados que tienen que estar ordenados de menor a mayor y los vamos a dividir en partes iguales. Los cuartiles en cuatro partes iguales que valen 25%, los percentiles en 99 partes iguales, 100 partes iguales que miden 1% y los deciles en 10 partes iguales que miden 10% cada uno de ellos. ¿Para qué me van a servir estas medidas entonces? Dependiendo del objetivo que yo esté buscando en mi estudio, así es que yo voy a aplicar estas medidas. No tengo que aplicar todas las medidas con todos los estudios. Yo simplemente me van a servir para poder describir cómo está compuesta mi población en este caso. Era cómo, qué distribución tiene. Si los datos están muy hacia el centro, si están muy dispersos, en qué posición yo para poder en algún momento también dividir grupos y evaluarlos por grupos dentro de la misma población. Para estas son las medidas de posición. Entonces, así finalizamos la sesión del día de hoy, en donde evaluamos estas primeras medidas estadísticas, y en las siguientes sesiones pues empezaremos ya a realizar la práctica de cada una de las mediciones de estas. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.